La historia de Venezuela sigue cogiendo su rumbo. Como sociedad nos hemos formado a lo que somos hoy en día gracias a medidas tomadas por quienes en otrora gobernaron nuestro país. Los nombres abundan, pero hay dos sumamente importantes para el diseño de la columna vertebral de la Venezuela del siglo XX. Y por qué no, también siglo XXI. El siglo XX para Venezuela está representado por varios hechos, desde el descubrimiento del petróleo en el occidente del país hasta ese receso democrático por el que pasó Venezuela después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Pero para que se gestaran aquellas acciones, primero tuvo que pasar una época turbia dirigida por dos autócratas que juntos rigieron con mano de hierro a Venezuela por más de 3 décadas. Ellos son Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. En este material audiovisual abordaremos el tiempo histórico de Castro y Gómez, sus principales acciones en diferentes ámbitos, pero también haremos énfasis en los medios de comunicación insurgentes e importantes en sus periodos de gobierno. La Revolución Liberal Restauradora sale triunfante en cada una de sus batallas y llega a Caracas el 22 de octubre de 1899 con su dirigente Cipriano Castro. Su éxito prevé grandes decepciones al adjudicarse como presidente, pues se trata de una Venezuela resquebrajada en deudas y anarquía. Para lograr su proyecto político necesita de apoyo económico, el cual obtiene en un principio. Sin embargo, la utilización de la fuerza desamparó progresivamente su estabilización y originó la Revolución Libertadora, comandada por Manuel Antonio Matos en alianza con los caudillos, financistas nacionales y compañías monopólicas desde 1901 hasta 1903. La presión ejecutada por el capital extranjero, Alemania, Inglaterra e Italia, se consolidó en un bloqueo naval entre los años 1902 y 1903 en las costas venezolanas. Finalmente, la revolución es derrotada y se consolida el poder de Cipriano Castro, el fin de la influencia caudillista y el ascenso político de Juan Vicente Gómez. Venezuela, un país desarticulado, mantiene una estrecha vinculación con un periodismo transitorio. Las ediciones deben adaptarse a los cambios políticos ocurridos en aquella época. Los periódicos El Constitucional, instaurado entre los años 1900 y 1909, y la Restauración Liberal entre 1898 y 1903, creado este último por Arias Sandoval, formaron parte del régimen castrista. El Constitucional logró imprimir diariamente 15.000 ejemplares, puesto que su director de nacionalidad puertorriqueña, Gumersindo Rivas, mantuvo corresponsales alrededor del mundo. Otros medios sencillamente no tomaron como opción alabar dicha candidatura y se posicionaron como opositores. Uno de ellos fue La Linterna Mágica, fundado en enero de 1900 por Lores y Muñoz Tebar, y pionera de las imágenes a color. Su acto satírico y burlesco hacia el presidente ocasionó su cierre y el arresto de sus pioneros en la cárcel La Rotunda. No obstante, el Impulso y el Luchador, creados en 1904 y 1905 por Pedro Carmona y Agustín Suégar, respectivamente, no presenciaron este pavoroso destino y lograron persistir con la publicación de informaciones de carácter general. Ahora, es sustancial mencionar a una de las revistas literarias de mayor envergadura del siglo XIX y XX, El Cojo Ilustrado. La misma tuvo presencia en los años 1892 y 1915 y se constituyó como sinónimo de modernidad gracias a su editor, impresor y director Jesús María Herrera. Pero, ¿qué significa el Cojo Ilustrado para la sociedad? Significa la materialización de un cambio en la conducta y pensamiento a través de temas como la literatura, política o música, es decir, trata de una respuesta a la situación económica y política de carácter capitalista emergente. Este escandaloso gobierno concluyó con un inesperado viaje por parte de su mandatario a Berlín en el año 1908 por motivos médicos. Para hacer referencia un poco a su relación con Castro, de acuerdo con el tomo 2 de la enciclopedia Historia Global de Venezuela desde los orígenes hasta la actualidad, Gómez conoció a El Cabito en el velorio de un amigo en común. A partir de ahí forjó una amistad con quien lideraría a Venezuela hasta 1908. Luego de que su compadre salga del país con rumbo a Alemania para ser operado, en 1909 Gómez asumirá las riendas de Venezuela bajo un gobierno denominado, según Elías Pino Iturrieta, como de rehabilitación nacional. En 1912 logró que las potencias extranjeras enemistadas con Cipriano Castro volvieran a relacionarse comercialmente con Venezuela.
El 5 de julio de 1910 se crea por decreto de Gómez la Academia Militar. Este es uno de los hechos más importantes en sus 27 años de gobierno, pues la fundación de este centro significaba que comenzarían a salir militares formados, de carrera y más preparados que los viejos, que empezaron a ser llamados chopos de piedra. En 1913 suspendió las garantías y en 1914 emitió una nueva constitución. Gómez siguió en el poder, pero creó un gobierno con un ejecutivo bicéfalo, compuesto por un jefe del ejército, que sería el mismo Gómez, y un presidente, que sería Victorino Márquez Bustillos, a quien se le atribuye la cancelación de la deuda externa que tenía Venezuela desde la Guerra de la Independencia. Ese mismo 1914 ocurrió otro hecho trascendental: el descubrimiento del petróleo. Aquel año se perforó el primer pozo comercial en Mene Grande y así comenzó la exploración del Distrito Colón en el estado Zulia. En lo que a su manera de gobernar se refiere, Gómez fue un autócrata despiadado. A partir de 1913, según la enciclopedia citada anteriormente, comenzaron una serie de torturas y castigos con cárcel a todos aquellos que se le rebelaran o si acaso se sospechase de conspiración. No obstante, según Diego Bautista Urbaneja, en la política venezolana desde 1899 hasta 1958, esa forma de gobernar respondía a lo que pensaban los intelectuales que rodeaban a Gómez, como Laureano Vallenilla Lanz y José Gil Fortul. Ellos establecían un enfoque positivista que consistía en que Venezuela no estaba lista para una democracia, y que esa manera autocrática de gobernar respondía a la forma acorde al pueblo venezolano de la época. Hacía falta primero lograr una paz a través de Gómez para poder iniciar a hacer proyectos relacionados con la inmigración, por ejemplo. El progreso y la evolución social solo se alcanzarían siguiendo una sola línea de mando, la del benemérito. Su mayor acto represivo se apreciaría en 1928, en febrero de aquel año durante la Semana del Estudiante. Cuando se dedicaron a elegir a la reina del carnaval, Beatriz I, se leyó un poema de Pío Tamayo, marxista, que culminó con la frase: «Esa reina se parece a ti» y se llama Libertad. Posteriormente iniciaron una serie de arengas que desafiaban al régimen gomecista, pero estas eran protagonizadas por estudiantes que habían sido influenciados con nuevas ideas, como el marxismo y la socialdemocracia. Muchos de sus integrantes fueron los que, cuando el tiempo hizo de las suyas, fueron figuras importantes para la política de nuestra nación, como Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Finalmente, Gómez falleció el 17 de diciembre de 1935 y con su deceso acabaron 27 años de pacificación, como lo veían los pensadores gomecistas de la época. El benemérito le dejó a su sucesor, Eleazar López Contreras, un país bastante dominado, pero a su vez con serios problemas a nivel social. Para la época en la que estamos hablando, es decir, los primeros 30 años del siglo XX, todavía los medios impresos tendrán un gran papel. El Cojo Ilustrado, la revista que había tenido bastante protagonismo en la época de Cipriano Castro, publicó su último número el 1 de abril de 1915, luego de 23 años. Hubo medios escritos importantes que desaparecieron por enemistarse con Gómez, como el Fonógrafo de Maracaibo, que dejó de publicar en 1917. Este mismo surgió mucho antes de la llegada de los andinos al poder, en 1879. Fue inspirado por la ideología positivista, las ideas de innovación y el progreso tecnológico. Hacia el interior del país hubo varios periódicos insurgentes que simpatizaron con el gomecismo. Tal es el caso del diario El Rehabilitador, en Valera, cuyo primer número data de 1934. El Relator, también de Trujillo y fundado en 1936, y El Timonero, de 1929. Estos tres y muchos otros más eran de tendencia oficialista. La prensa escrita tenía mucha fuerza, pero en la década de los 20 llegaría un medio importante para quedarse: la radio. El 23 de mayo de 1926 aparece la primera emisora en la historia de Venezuela, Aire, gracias a Arturo Santana y Luis Scholz. La misma nació bajo el cobijo de la dictadura gomecista y se dedicaba únicamente a leer noticias. 2 años después, en 1928, fue clausurada, a raíz de las arengas estudiantiles de aquel año. El tiempo de Castro y Gómez le dio paso a nuevos hombres con nuevos ideales y nuevos procedimientos, como el lema de Cipriano Castro. Todos esos personajes enruparán al país hacia un futuro completamente diferente, al igual que los que hoy escriben la historia.